En 2026, Guadalajara se convertirá en una de las sedes del evento deportivo más importante. Miles de personas llegarán a la ciudad, las calles cambiarán, los estadios se llenarán, las pantallas y la publicidad y las redes sociales hablarán constantemente del fútbol. El Mundial promete emoción, orgullo, turismo, inversión y una experiencia inolvidable para millones de aficionados. Pero detrás del espectáculo también existen preguntas que pocas veces se hacen. ¿Qué transforma realmente un evento como este en la vida cotidiana de una ciudad? ¿Quiénes se benefician del Mundial? ¿Quiénes quedan fuera de esta celebración? Más allá de los partidos y la fiesta, el Mundial también es un fenómeno social, político, económico y cultural. Las calles se llenan de símbolos nacionales, las marcas convierten las emociones en consumo, las redes sociales producen nuevas formas de participación y pertenencia, mientras los gobiernos presentan el evento como un símbolo de progreso y modernidad. En medio de todo esto, las personas construyen distintas experiencias, entusiasmo, identidad, orgullo, exclusión, indiferencia o incluso rechazo. Este documental busca analizar cómo el Mundial impacta la vida cotidiana de Guadalajara desde una perspectiva psicosocial y crítica, explorando los discursos, emociones y dinámicas sociales que surgen alrededor de uno de los espectáculos más grandes del mundo. ¿Qué nos dicen que es el Mundial? ¿Cómo nos lo presentan? El deporte más hermoso del mundo. Cada 4 años, los amantes del fútbol nos unimos. El Mundial nos une, un triunfo histórico. El mundo nos está mirando. El Mundial dejará un progreso económico. Así somos los mexicanos. El Mundial es un fenómeno global que paraliza a todo el mundo, une culturas, genera sentimientos de identidad, pasión que compartimos millones de personas alrededor del mundo. Y sí, si bien es algo que se nos presenta como muy bonito, un evento mundial perfecto, con estos tantos discursos embellecidos que vemos en televisión, redes sociales, anuncios publicitarios, anuncios políticos, empresarios, en toda la macroestructura. Está presente en todas partes, en cada rincón de la ciudad. Y sí, estos son algunos de los discursos que más predominan en un evento de tal magnitud, un evento deportivo, un evento futbolístico de talla mundialista, el cual tiene historia dentro de la cultura de cada país. Solemos creer que solo se trata de un evento deportivo y turístico, pero desde el análisis crítico del discurso, que tal y como nos presenta uno de los promotores de este análisis, Antonio Stecher, entendemos que el Mundial es ante todo un instrumento de dominación y control del orden económico, y a su vez estructural. Y sí, tristemente eso es lo feo del Mundial, lo que no se nos muestra. El lingüista Norman Fairclough propone que para entender cómo nos manipulan, debemos primeramente analizar este fenómeno en 3 dimensiones. La primera dimensión es ver el discurso como texto y darnos cuenta de las palabras que eligen para transmitirse como mensajes. Como vimos anteriormente, las palabras de progreso, desarrollo, unión. El poder busca construir una identidad artificial, donde se nos obliga a asumir el rol de buenos anfitriones, sentir orgullo de ser sede, ocultando que este supuesto progreso no está pensado para nosotros, además de ocultar las necesidades del mexicano, de nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestra nación en general. Y cuando ya conocemos estas palabras de difusión, estos mensajes embellecidos que se promueven por cada rincón de nuestra ciudad en vísperas del evento mundialista, cuando ya sabemos y se revela cómo se construye y se difunden estos mensajes, para que las personas las consumamos ciegamente, es aquí donde entramos a la segunda dimensión, la práctica discursiva, donde ya sabemos que se produce por alguien que tiene mucho dinero, que controla, que tiene un control dentro de nuestra sociedad y que sabe y que lo crean para que millones de personas lo consumamos y lo adoptemos en nuestra identidad, en nuestro desarrollo, sin cuestionar ni una sola palabra, ni un solo mensaje, adoptando este discurso como orgullo y un sentimiento de pasión, adornado de ello, de la pasión. Y cómo estas al final hacen efecto en el presente, manteniendo y promoviendo estas formas de control. Es donde la teoría saca a la luz el poder del lenguaje y cómo es una práctica constituyente y regulativa.
Y cuando ya nos damos cuenta, cuando ya aterrizamos el impacto estructural, las desigualdades y le damos voz a los contradiscursos, es cuando ya el análisis exige llegar a la tercera dimensión, la práctica social, donde ya nos preguntamos, ¿qué impacto tienen estas bellas palabras de orgullo mexicano, unión y crecimiento en la realidad? Y es justo donde nos damos cuenta de la función de estos discursos adornados de pasión, con el objetivo de invisibilizar. El mundial es nuestro, esto es México, el mundial es unión, el mundial es progreso. ¿Qué opinas sobre esto? Opino que estos eslogans están hechos para patrocinar precisamente el mundial. Y son frases utilizadas para que las personas se identifiquen y esta información pues llegue a las personas. Pero principalmente es eso, como mercadotecnia. Ok, bien. Cuando escuchamos términos como nuestro territorio o guerreros en batalla, el discurso activa un nacionalismo reactivo. Aquí el deporte deja de ser un juego para convertirse en una prueba de identidad de patria, donde el equipo es el ejército y nosotros los espectadores. Somos parte de esa victoria o de esa derrota. Pero ¿quiénes son esos guerreros? El discurso exige una masculinidad hegemónica. Se celebra el aguante físico y la supresión de emociones. Si un jugador muestra el dolor o fragilidad, el discurso suele castigarlo, reforzando la idea de que ser hombre es ser invulnerable y dominante. Todo esto converge en una visión reduccionista del éxito bajo la narrativa de la meritocracia. El comentarista nos vende que ganar es el único valor posible. ¿Qué mensaje crees que transmiten los comentaristas deportivos sobre nacionalismo, masculinidad o éxito? Pues mira, yo no soy muy fan del fútbol, pero sí del box. Entonces, pues me toca escuchar más a comentaristas de box o de deportes de combate. Y pues en el deporte de combate pues predominan hombres, ¿no? No hay tantas mujeres aún como a lo mejor en otros deportes, pero cada vez están incluyendo más las mujeres. Y los comentaristas pues hacen comentarios positivos a favor, o sea, de incluir más a las mujeres en cuanto a hacer eventos más importantes. Por ejemplo, en el box, todos quieren ver a un Canelo contra otro güey en la estelar, pero nadie quiere ver, o sea, una Barbie Juárez contra otra morra. Entonces, pues todavía falta, o sea, todavía hay una brecha en cuanto a que haya igualdad de incluso salarios en el boxeo y así. Pero hace poquito hubo un evento que rompió récords, así de ser el evento femenino de box más visto, ¿no?, en la historia, que fue entre una puertorriqueña y una irlandesa. Y pues cada vez hay más comentaristas mujeres, o sea, sí buscan incluirlo, pero no deja de haber como este mensaje sobre el éxito meritocrático, ¿no?, donde pues échale ganas, aunque... El mundial no es solamente un torneo de fútbol, es un evento capaz de movilizar millones de emociones, consumir nuestra atención y transformar la vida cotidiana de ciudades enteras. En Guadalajara, el mundial ya comenzó incluso antes del primer partido. Está en las calles, en los anuncios, en las redes sociales e incluso en las conversaciones diarias. La emoción colectiva parece inevitable. Todos hablan del mundial como una gran fiesta global. Pero, ¿por qué un evento deportivo tiene tanta influencia sobre las personas? El filósofo Byung-Chul Han explica que, en la actualidad, el poder ya no funciona solamente mediante la prohibición o la fuerza. Ahora el contenido aparece a través de las emociones, el deseo, el entretenimiento y el consumo. Ya no necesitamos que alguien nos obligue. Nosotros mismos participamos, compartimos contenido, consumimos productos y convertimos el espectáculo en parte de nuestra identidad. La psicopolítica busca dirigir las emociones y comportamientos de las personas sin que parezca una imposición, y el mundial funciona perfectamente para esto. Las marcas venden más que productos, venden emociones, orgullo, pertenencia, pasión. No solo compras una playera, compran la sensación de formar parte de algo más grande. ¿Consideras que el mundial influye en la manera en que las personas expresan su patriotismo? Creo que sí influye,
Más que nada porque justamente al final del día creo que la selección mexicana sí funge como una imagen de México y esta parte incluso de que siempre sepan que van a perder, que no lleguen a cuartos de final, creo que refleja incluso la idea que se tiene de México, de cierta forma que es mediocre. ¿Cómo percibes la relación entre política, medios y fútbol durante el Mundial? Política, medios y fútbol. Creo que al final del día, por lo menos la política, o sea, en este contexto, creo que sí el fútbol es como pan y circo para el pueblo, haciendo referencia como a esta parte de la antigua Roma donde estaba el Coliseo para poder distraer a las masas. Creo que el fútbol sí funge como una distracción de las masas en nuestra sociedad actual, donde se distrae del foco central, donde se está haciendo, ya sea firmando contratos, quemando bosques, destruyendo ecosistemas, vendiendo recursos, entre otras cosas, a lugares extranjeros, mientras nosotros estamos viendo partidos de fútbol. ¿Crees que el Mundial cambia temporalmente las prioridades o preocupaciones sociales de las personas? Definitivamente, o sea, no solamente de las personas, creo que del gobierno. Al final del día, mientras nosotros somos nominados como una de las sedes del Mundial, al gobierno, ¿qué es lo que se pone a hacer? A embellecer la ciudad, a garantizar seguridad para extranjeros, en lugar de, por lo menos en Guadalajara, que es una de las sedes, responder a las necesidades de agua. Y tampoco las personas se preocupan por eso, porque están preocupadas más porque va a ser el Mundial y ya va a ser el Mundial, y solamente están pensando en ya va a ser el Mundial. No les preocupa otra situación más que eso. ¿Crees que las emociones que genera el fútbol pueden ser utilizadas para influir en la población? Sí, tanto bueno como malo. Ok. ¿Tienes como algún ejemplo de algo que hayas visto como más cercano? No cercano como tal, como algún conocido directo, pero sí he escuchado de mucha gente que realmente sí, por ejemplo, cuando perdió las Chivas el sábado pasado, de gente que genuinamente sí se puso muy agresiva, o sea, que se emborracharon del enojo y se pusieron muy, muy agresivos, o sea, de que sí, horrible. Ok. ¿Consideras que todo esto del Mundial, de las preparaciones y todo, influye en la manera en que las personas expresan su patriotismo? Sí, pero también de dos maneras muy diferentes. Porque si bien mucha gente dice que sí, nacionalismo, el Mundial va a estar aquí, la gente nos va a conocer la cultura, desgraciadamente también pues hay que ser conscientes la situación, cómo está en el país, cómo está en Jalisco actualmente. Desgraciadamente también se está usando ese nacionalismo para decir, oigan, y los desaparecidos, y las madres buscadoras, y todas las problemáticas, todo, sí, okay. No hay agua. Bueno. Sí. El fútbol suele presentarse como un lenguaje universal, un espacio de unión, emoción y orgullo colectivo. Pero detrás del espectáculo también existen desigualdades, violencias y relaciones de poder que muchas veces permanecen invisibles. En México, la llegada del Mundial FIFA 2026 ha sido anunciada como un evento histórico capaz de impulsar la economía, el turismo y la proyección internacional del país. Sin embargo, aunque el fútbol se presenta como un deporte para todos, históricamente ha sido construido como un espacio masculino. Mientras millones de personas se preparan para celebrar el evento, surge una pregunta importante. ¿Qué significa vivir el Mundial siendo mujer? Para comprender estas experiencias, es necesario hablar del feminismo y de la psicología feminista. El feminismo es un movimiento social y político que cuestiona las desigualdades históricas entre hombres y mujeres, así como las estructuras que las sostienen. No busca invertir las jerarquías, sino construir una sociedad donde el género no determina el valor, la libertad o las oportunidades de las personas. A partir de estas críticas surge la psicología feminista, una corriente que cuestiona cómo la psicología tradicional estudió durante décadas la experiencia humana desde perspectivas centradas principalmente en los hombres, dejando fuera las vivencias y realidades de las mujeres. Autores como Simone de Beauvoir, Donna Haraway y Sandra Harding señalaron que muchas ideas consideradas naturales sobre las mujeres eran en realidad construcciones sociales influenciadas por el machismo y el patriarcado. Desde esta perspectiva, las emociones, las identidades y los comportamientos no pueden entenderse separados del contexto social y de las relaciones de poder.
La psicología feminista busca demostrar estereotipos que históricamente han limitado a las mujeres, que son menos racionales, menos competitivas o menos aptas para espacios como el deporte, pero también analiza cómo esas ideas influyen en la vida cotidiana y en la manera en que las mujeres viven espacios como el fútbol y el mundial. Para muchas mujeres, vivir el mundial implica experimentar emociones contradictorias. Por un lado, el fútbol puede ser un espacio de convivencia, identidad y pasión colectiva, pero al mismo tiempo también puede convertirse en un entorno hostil donde constantemente se cuestiona su presencia. ¿Cómo percibes el trato hacia las mujeres en espacios futboleros como estadios, bares o reuniones? Pues yo en lo personal ahí sí diría que es un ambiente un tanto pues difícil para las mujeres. Yo que pues he ido varias veces al estadio, es verdad que sí hay cierta, pues a lo mejor acoso, inclusive violencia hacia ellas en esa cuestión. ¿Cómo creen que las mujeres viven el mundial de manera distinta que los hombres? Siento que sí hay esa emoción, pero en general he visto que los hombres lo viven con más pasión. Okay. En general. No digo que sea en todos los casos. Sí, igual como mi compañero opina, creo que sí se ve más la diferencia entre los hombres, que pues hay cierta más emoción en ellos que en las mujeres. Igual no en todas, pero pues sí es lo que se nota tal vez. Okay. Durante el Mundial, los estereotipos de género suelen intensificarse. Las campañas publicitarias frecuentemente representan a los hombres como apasionados expertos del fútbol, mientras que las mujeres aparecen como acompañantes, adornos visuales o figuras sexualizadas. Incluso cuando las mujeres participan activamente como aficionadas, jugadoras, comentaristas o periodistas deportivas, muchas veces son evaluadas más por su apariencia física que por sus conocimientos y habilidades. La psicología feminista analiza cómo estas representaciones refuerzan ideas tradicionales sobre feminidad y masculinidad, hombres fuertes, competitivos, irracionales, mujeres atractivas, emocionales y secundarias. Estas imágenes no solo venden productos, también moldean expectativas sociales sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres dentro del deporte. Mientras el mundial masculino concentra millones de dólares y atención mediática global, el fútbol femenil continúa enfrentando invisibilización y desigualdad. Durante décadas, las mujeres fueron excluidas y ridiculizadas dentro del deporte. Incluso hoy, las futbolistas reciben salarios mucho menores, tienen menos cobertura mediática y juegan en condiciones más precarias. Las futbolistas siguen siendo evaluadas no solo por su desempeño deportivo, sino también por su apariencia física, su orientación sexual o qué tan femeninas son. La pregunta ya no es solamente quién juega fútbol, sino quién merece reconocimiento, visibilidad y legitimidad dentro del deporte. La psicología feminista nos ayuda a mirar más allá del espectáculo. Nos recuerda que el fútbol no existe separado de la sociedad, sino que refleja las mismas desigualdades, conflictos y relaciones de poder que atraviesan la vida cotidiana. ¿Ustedes consideran que el fútbol femenino recibe el mismo reconocimiento que el masculino? No, definitivamente no. ¿Y cómo creen que se nota esa diferencia? Por ejemplo, no solo falta el público femenino, por así decirlo, sino que más bien tampoco el masculino se interesa mucho. Okay. Bueno, también se puede ver reflejado como en el tipo de partidos que juegan o los salarios que tienen, que son muy diferentes. Yo creo que también hasta se les sexualiza mucho y muchas veces ni siquiera los ven porque les interesa realmente, sino porque, les interesa estar viendo o estar sexualizando a las mujeres que juegan ese tipo de fútbol. Entonces yo creo que definitivamente no se ve igual como un equipo masculino. ¿Piensan que las campañas publicitarias del Mundial o lo que han visto acerca del Mundial en anuncios representan de forma justa a las mujeres? No, no es ni siquiera representación de mujeres. Solo son hombres así como tomando cerveza. Ok. El Mundial convierte el fútbol en mucho más que un deporte. Lo transforma en discurso, consumo, identidad y espectáculo. Entre emociones colectivas y promesas de progreso, también aparecen desigualdades, formas de control y realidades que muchas veces permanecen invisibles.
Guadalajara no solo será sede de un evento mundial, también será el reflejo de una sociedad atravesada por el consumo, los medios y las formas en que construimos nuestra vida cotidiana, porque detrás de cada celebración masiva siempre existen historias, tensiones y voces que también merecen ser escuchadas.